Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Estadio Santiago Bernabéu. En este caso vamos a ver novedades fresquitas muy ricas. Hoy día de partido, primero daremos la vuelta por los aledaños y luego accederemos cuando abran las puertas para ver los lugares de trabajo. Así que nada, espero que te guste este vídeo, dale al like y suscríbete, que empezamos. Bueno, pues en este caso ya en el fondo sur, en Concha Espina, que es lo que estáis viendo ahora, ya no tienen que quitar las vallas porque básicamente las vallas ya no existen. Lo único ya en Castellana y en el lateral este. Lo que sí han hecho es marcar los desniveles para que la gente sepa que hay un bordillo y no se caigan. Así que eso es lo que han hecho aquí en el fondo sur, en Concha Espina. De todas formas, vamos a dar una vuelta. Vamos a preguntar si podemos acceder ya. No, es broma. Son las 2:30 de la tarde. Aún falta una hora para que abran. Pero bueno, aquí tenéis... Bueno, esta parte ya la hemos visto muchas veces. Vámonos sobre todo al lateral oeste, a Castellana. Ahí tenéis las pantallas encendidas. En este caso, en las más cercanas a la Torre B. Vámonos por aquí a Castellana y hoy sí que sí podemos ver el interior de todos estos lugares. Al menos lo que podemos ver desde este paso que se ha abierto para que los aficionados puedan pasar y puedan transitar sin ningún tipo de problema. No os preocupéis por esto, si veis desniveles todavía, si veis márgenes desde el suelo hacia la parte inferior de las lamas en vertical, porque esto aún tienen que trabajar en la propia acera, en toda esta calzada de Castellana y fondo sur. Así que si veis esto, pues no os preocupéis porque todavía falta un poquito. Seguimos avanzando, vamos a subir el dispositivo justo por este lugar y parece que podemos ver ya cómo van cerrando, en este caso, el techo del futuro parking en este sector. Ahí vemos la ferralla, la armadura, y parece que aquí en este sector lo han ido tapando. Vamos a acercarnos a la parte central. Aquí tenéis la fachada oeste, seguimos viendo las estructuras. Ahí están. Que de momento pues hoy no están encendidas porque básicamente es de día, pero por la noche sí lo están. Bueno, tenemos una puerta con el 9 atravesado. Esa imagino que será la 93. Porque como podéis observar, pues tenemos el 9 dividido. Tenemos el 9 partido por la mitad. Así que eso en cuanto pasen pues, personal, en este caso de las obras, y vean que está en esa situación, pues ya lo arreglarán. Aquí, pues, esto lo han ido hormigonando, sobre todo las zonas donde han trabajado, han ido hormigonando para que quede de nuevo todo solado y la gente pueda pasar sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que en este lado también hay puertas, por lo tanto hay que dejar todo listo para que la gente no tenga ningún problema a la hora de acceder. Puerta 98, última puerta en orden numérico, y puerta 0. A partir de aquí, todas correlativas, dando la vuelta al estadio. Y ojo porque mira, ya tenemos el techo hormigonado en esta zona del parking. Ahora ya todos los trabajos que vayan a realizar no se verán, justo están en el interior. Pero esta parte de aquí lo han hormigonado. Además podéis ver la diferencia de lo de antes a lo de después. Os ha gustado, ¿no?, el movimiento de piernas que os he hecho. Esto todo recién hormigonado. Antes había vallas. Ya ves, está todo fresquito todavía. Pero lo bueno ahora es que con este sol y en esta época del año se seca muy rápido. Así que ya lo vimos el otro día que estaban hormigonando todo este lugar. Así que guay del Paraguay. Ahora ya lo que digo, los trabajos en el interior. Vamos a asomarnos por aquí porque, ojo, justo en esta zona de aquí no lo han abierto. Esta parte de aquí no la han abierto,
Y porque vemos, creo que hay ferralla por todos los lados, para hormigonar el techo. Sí, míralo. Míralo. Todo el forjado, toda la ferralla, toda la armadura que se ha ido incrustando a este lugar. ¡Qué pasada! ¡Wow! Y después de todo esto, a hormigonar. Ya llegando al fondo norte, vamos al otro lado de este lugar que hemos visto hace unos segundos. Ahí vemos todo el aislante que van incrustando entre la armadura. Con mucho cuidado no se me caiga el dispositivo. Y aquí tenéis el jardín Ruido Bernabéu. A la derecha pues los auxiliares y demás empleados que entran ahora mismo a trabajar. Y aquí tenéis pues la nueva adquisición que han colocado en los últimos días. Estas barandillas de madera. Esto lo vimos el último día aquí en el canal cuando estuvimos paseando a última hora. Y esta parte de aquí también dije que lo iba a sacar. Lo que pasa es que hay muchas personas ahora, pero estas son las últimas losas que han colocado en Rafael Salgado. Estas son. Ya terminando todo el rincón, todo el hueco que tenemos justo ahí. Y ahora ya a navegar y a seguir trabajando desde esta parte hacia Castellana, ya toda esa zona de aquí, desde aquí para allá. Veremos a ver, veremos a ver si esto lo hacen, porque ya sabéis que tenemos trabajos en Castellana, por lo tanto, a lo mejor lo que hacen es desde esta zona que han terminado ya pasar directamente al fondo sur, a Concha Espina. Pero bueno, esto que estamos pisando ahora, estas también, son las nuevas losas que han incorporado. Estas son. Y las pantallas, ya vimos el otro día cómo quitaban los rótulos, también están encendidas con los mismos grafismos que hemos visto hasta hace muy poquito. Y lo demás de esta zona pues ya lo conocéis. Bueno, como podéis ver en Rafael Salgado tenemos ya las líneas pintadas de los aparcamientos en batería significa en diagonal, y como podéis observar el sentido de la circulación es de allí para acá, pero con una nueva normativa que va a sacar el ayuntamiento, ahora tienes que aparcar de espaldas, es decir, no tienes que aparcar de frente, de cara. Entonces aquí diréis, pero si el sentido está para allá, ¿por qué las líneas, la diagonal está justo en este lado de aquí? ¿Me entendéis? Lo están haciendo todo a posta para que tú cuando vengas con el coche lo aparques hacia atrás, no hacia adelante, porque si tú vienes con el coche por aquí y lo intentas meter de cara, no puedes. Tú imagínate que, por ejemplo, imaginaros que todo esto está lleno de coches y hay un hueco. Si vienes por aquí y aquí a la derecha hay un hueco, no puedes meterlo de cara porque tendrías que hacer muchas maniobras. Entonces es mucho más fácil salir de cara, además que es como yo siempre aparco, de culo, desde la parte de atrás, para luego salir más fácil. Entonces la normativa es esta, ya pintar las líneas así para favorecer a la maniobra de aparcamiento. Entonces metes el coche así y así luego a la hora de salir es mucho mejor. ¿A que sí? Ojo que tenemos la nueva normativa, a ver, hámelo. No es así. Me tienes que hacer el salto. No pasa cosas. Le estoy diciendo que haga toda la maniobra a él y no lo quiere hacer. Bueno, lo que decía, la nueva normativa de aparcamiento en Madrid, y es por eso que está esto tapado. Porque aquí van a mostrar cómo debes aparcar y la nueva normativa de aparcamiento. Venga, seguimos. Bueno, palco de honor abierto, Palco de honor abierto, aunque han quitado las vallas en los laterales. Justo los han quitado. Así que lo que pasa es que vamos a esperar a ver si podemos ver cómo abren las puertas y así podemos grabar, pero me da a mí que va a ser difícil, Además, las puertas son opacas total. Ahí tenemos el encendido del palco de honor. ¡Ay, no! El encendido del palco de honor.
ya sin los rótulos. Ahí podéis ver el escudo y las letras de Palco de Honor. Así que nada, allí al fondo también encendido y allí encendido. Seguimos. Bueno, pues nada más entrar podéis ver que ya están colocando las medidas antes de colocar el panelado en este lugar. Este es el acceso por el Torreón Sur, nivel 2, sectores, bueno, los que tenemos en pantalla. Aquí podéis ver cómo dentro de poquito ya, dentro de pocos partidos, veremos el panelado correspondiente en este lugar. Y mirad, aquí podéis ver los entresijos de este lugar, de este rellano, donde ya están dando los acabados finales. Brutal, increíble. Esto no estaba la temporada pasada. Y ahora vamos a subir por las escaleras para ver cómo van colocando también más panelado y cerrando las antiguas estructuras. Ahí lo están preparando también, plataformas de tijera, y subimos. Brutal. Mira, este es uno de los pilares que hemos visto desde el exterior. Ahí podéis ver en la parte inferior cómo han empezado a colocar. Ahí lo tenéis. Y aquí pues tenéis todo ya prácticamente con todo lleno de andamios. Mira qué locura, qué auténtica pasada. Mira, están colocando... ¡Oh! Un escudazo. Mira, mira, mira. Escudazo ahí. Y ahí veis al fondo, en la parte inferior, los cables. Así que va a estar iluminado, como los que tenemos en la fachada. Dios, qué auténtica pasada. Ahí está. Ojo, porque viendo el color de este escudo nos podemos hacer a lo mejor una idea de cómo van a colocar las letras en la fachada perdón, fachada oeste. Así que tiene pinta que han elegido el color blanco. Ojo, porque tiene pinta de que han elegido el color blanco. Mirad el escudo. No se ve muy bien porque están los andamios. Ay, Dios mío, queda chulísimo ahí. Y esto también se ilumina, Seguimos andando y creo que primero vamos a coger las escaleras, estas que tenemos justo aquí. Esto es todo lo que digo. Uy, que me caigo. Esto es todo lo que digo, que van a ir cerrando, tapando con todo ese material que hemos visto al principio del vídeo, al principio del interior. Y aquí es el pilar que hemos visto que han empezado en la parte inferior y que, como van de abajo hacia arriba, aún no vemos cómo han colocado todo el panelado. Si ahí han colocado redes anticaída, puede ser por dos cosas: que estén trabajando o aquí, o de los trabajos que han hecho en este pilar de revestimiento todavía no hayan quitado la red anticaída. Pero vamos a fijarnos, y eso tiene pinta de que es lo mismo que había la temporada pasada. Así que yo creo que esa red anticaída es los trabajos que han hecho en ese pilar, porque además, si os fijáis en la del fondo, coincide también en ese pilar de allí que también está revestido. Y allí también tenemos el revestimiento, justo en esa zona, y aquí se ve mucho mejor el escudo. Venga, seguimos, que tenemos que grabar muchas cosas. Sobre todo tenemos que ir al tercer y cuarto anfiteatro a ver qué han hecho en los trabajos laterales de la zona de prensa. Toda esta parte de aquí, bueno, yo me he metido por esta escalera como si nada, pero toda esta parte de aquí sigue igual. Todo es igual. Por cierto, voy a ver el videomarcador. Voy a ver el videomarcador porque he pegado un salto en las escaleras en sentido contrario, que casi me pego una leche. Y es que he visto un vídeo de que hay diferentes grafismos. No, sigue igual. Sigue igual que la temporada pasada.
Luego lo veremos cuando empiece el partido, pero tiene pinta de que va a ser igual que la temporada pasada. Y el Skybar sigue también igual, no ha abierto sus puertas en el día de hoy. Así que nada, venga, seguimos el recorrido en el interior. Ahora sí, nos alejamos del interior y nos vamos para arriba. Nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro. Me quedan 45 minutos para seguir viendo los avances. Espero que me dé tiempo, ¿eh? Mira, aquí hay una de las zonas que han ido tapando. Estamos en el cuarto anfiteatro, ¿no? Sí, este es el cuarto anfiteatro. Mirad cómo van cerrando también toda esta parte de aquí. Aquí parece que van a colocar televisiones. Tienen que ir revistiendo también todas estas vigas. Pero como todavía no han llegado, porque han empezado en la parte inferior, pues esto lo harán a lo largo de la temporada. Las escaleras al cielo, dejando atrás esto. Y aquí tenemos uno de los accesos. ¿Os acordáis cuando empezaron a colocar estas escaleras? Que eran naranjas y que con el tiempo lo fueron pintando de este color que vemos ahora mismo. Ya ves, qué pasada. Todas las cosas que hemos visto aquí en el canal, ¿eh? Qué locura. Y ya estamos altos, ¿eh? Ya estamos muy altos. Ahí está la Plaza de Sagrados Corazones. Y ahora desde aquí buscaremos los laterales de esas zonas que hemos visto en estos días, cómo cerraban. No sé si ir, creo que voy a ir por allí porque esa zona de allí no la conozco. Aunque bueno, podemos hacer las dos si me da tiempo. Pero qué guay esto, ¿eh? Qué chulo. Aquí tenéis también los acabados que se han ido dando a las entradas, accesos a los vomitorios del cuarto anfiteatro. Este es el cuarto anfiteatro ya, ¿eh? Y esta es... Justo es esto, ¿eh? Justo es esto. Esto de aquí es lo que han ido cerrando en estos días. Esto es lo que han ido cerrando, pero terrazas no tiene pinta que son, porque si no, no estarían cerradas. Que es lo que hemos dicho durante todos estos días. Está todo completamente cerrado, así que habría que verlo desde la misma grada. Pero tercer anfiteatro, porque cuarto anfiteatro no podemos. Estamos aquí, ya están un nivel más para abajo. Bueno, a la derecha tenemos la UCI y arriba está la UCO. Vamos a bajar por aquí, porque desde aquí yo creo que lo vamos a poder ver perfectamente. Bueno, perfectamente no, porque son paredes. Perfectamente no, porque son paredes. Dios. Qué vértigo. Perfectamente no, porque son paredes, así que lo he dicho. Hay que verlo, si es que se ve algo. Ay, mira. No se ve nada. No se ve nada. Y me da miedo porque quiero pasar el dispositivo por este lado de aquí. Nada, solo se ve material en el interior. Tampoco se ve algún cartel que informe y que diga que es esta estructura. Qué pena. Yo creo que la única entrada es esta, ¿eh? De todas formas, lo que digo, ahora iremos a la grada. A ver si desde la grada podemos ver qué es esto. Es un lugar mágico, ¿eh? A ver si vamos a acabar en el palco con Florentino y que me invite a un vermú. Bueno, en la parte inferior. Esto es lo que hemos visto estos días, ¿eh? Todo esto que han cerrado y que veis gris ya es lo que han hecho en este parón. Así que vamos a seguir bajando.
Bueno, pues seguimos navegando. Seguimos navegando. Ojo, ¿qué es esto? Real Madrid. ¿Qué es esto? Real Madrid Games. Ojo. Real Madrid Games. Real Madrid Games. Han puesto aquí. Games. Juegos en inglés. Real Madrid y el escudo. Esto es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que van a hacer? Ojo, 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 Y han empezado a colocar altavoces. Mira, altavoces. Pero claro, aquí no tenemos el Tour Bernabéu. El Tour Bernabéu está justo al otro lado de aquí. En un torreón. Puede ser que a la hora de transitar o de ir por el Skywalk tengas diferentes zonas interactivas. Puede ser, Puede ser. Bueno. Una de las cosas nuevas. Y aquí han revestido también este pilar con el escudo del Real Madrid. Y es por eso que antes hemos visto en esta zona que está todo eso tapado. Mira. Y esto también es nuevo, Parece una pantalla. A ver. Parece una pantalla. Arriba tenemos altavoces también. Y esto igual, otra pantalla. Otra pantalla. Estoy flipando, Games. Real Madrid Games. Y esto lo van a cerrar también. Algo van a hacer aquí. Ostras, mira. Mira. ¿Qué pone aquí? Celebración. Estoy flipando. ¿Y esto? Ah, es una pulsera. Aquí tendrás que pasar la pulsera. Aquí tienes que pasar la pulsera para poder entrar a estos lugares. Mira. Ojo, porque esto es de PlayStation. Esto no es de PlayStation, el triángulo, el cuadrado, el círculo, los corazones no. Pero estoy flipando, Estoy flipando, que esto es el lateral este, La zona sur del lateral este. Mira, ¿ves? El círculo del mando. Y aquí, estos 3 corazones, no sé de qué es. Dios mío. Mira. Mira. Acabados finales. Estoy flipando. Y aquí igual, tienes que presentar la pulsera. Aquí igual, tienes que presentar la pulsera. Y este es el 2. Allí el 3. Estoy flipando, Y la gente estará diciendo, pero ¿y este? ¿Este qué hace grabando estas cosas? Y aquí igual, aquí es como una especie de toldo para poder bajarlo. ¿Y esto? Estoy flipando, Esto no estaba la temporada pasada, Esto no estaba la temporada pasada. Dios mío. Seguimos y tenemos otro. En este caso el 1. En este caso el 1, seguimos viendo altavoces. Altavoces. Aquí este aparato de la calefacción. Y la verdad es que he perdido un poco el sentido. Y no sé dónde voy a parar ahora. Dios mío, nos van a dejar la liga súper interesante. Y no precisamente de fútbol. ¿Y aquí qué pone? Uy, que lo tiro. G. Ay, lo demás no lo veo. Lo demás no lo veo. Ay, lo demás no lo veo, Parece una A. Ah, lo demás no lo veo. No sé qué pone aquí. Aquí hay una J. Esto es una J. J y aquí G. Juega. Será juega.
A ver si hay una U. Sí, es una U. Es una U. La E, juega. Aquí en español. Juega. Uy, 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 uy. Vale, hacemos otra entrada triunfal, galáctica, épica. En este caso, segundo anfiteatro. Creo que esto es segundo anfiteatro del lateral este. No, tercer anfiteatro todavía. Tengo que seguir bajando. Bueno, aquí estamos en los interiores del segundo anfiteatro del lateral este. La temporada pasada, a finales, vimos los acabados finales, valga la redundancia, en estos pilares que tenemos justo aquí. Hasta incluso vimos cómo colocaban ese escudo. Bueno, no vimos la acción como tal, vimos que ya estaba colocado el escudo, pero ahí podéis ver que han avanzado poquito, pero han avanzado revistiendo todos los pilares, colocando estas estructuras blancas en vertical, esas de ahí. Así que parece que lo que vimos a final de temporada, ese color gris, pues no iba a predominar y no iba a ser el centro de atención, sino que también tendríamos esa simbiosis con esa estructura blanca en vertical. Bueno, y aquí tenéis el segundo anfiteatro del fondo norte, prácticamente aquí esquina con el lateral este. Estos son los nuevos pasamanos que han colocado. Este es el cambio de huella que han ejecutado en este lugar con los nuevos asientos. Este asiento de Dani Carvajal, asientos abatibles, como hay que colocar y como están colocando en todo el bowl del estadio Santiago Bernabéu. Como podéis ver, han llegado a tiempo. Tenemos todos los aficionados en su lugar, en su debido lugar. Así que bueno, había gente que decía: ¿tú crees que va a llegar ese segundo anfiteatro para el primer partido de liga aquí en el estadio? Pues sí, sí, lo tenemos. We got it. Aquí todavía vemos los rastros, ¿no? La huella de la pintura que han echado en este lugar. Y ahí podéis ver, esto es lo antiguo, entre comillas, que aquí ya se ha trabajado, y lo nuevo, que es lo que estamos pisando ya nosotros mismos. En breve va a salir el Real Madrid a calentar, así que vamos a guardar aquí unos segundos. De momento los altavoces provisionales no los han quitado, siguen ahí. ¿Os acordáis de estos altavoces, verdad? Pues siguen ahí y no los han quitado. Ahora veremos por qué también la zona del Sky Bar, ahí lo tenéis, está totalmente apagada, y por lo tanto en el día de hoy pues no tendremos esa zona abierta a los aficionados que quieran contratarlo. Así que habrá que seguir esperando. Parece que todavía no tienen las licencias para poder abrir toda esa estructura del Sky Bar Bernabéu, y por lo tanto lo que estáis viendo no han procedido a abrirlo. Cubierta completamente cerrada, la verdad es que se agradece porque dentro se está bien, dentro se está muy bien. Salen los porteros del Valladolid, dentro se está bastante bien. Creo que si estuviese la cubierta abierta entraría todo el calor y por lo tanto se estaría peor. Ahí están los porteros del Real Madrid saliendo a calentar. A ver si luego nos ofrecen otros grafismos en el videomarcador 360 grados. Bueno, esto es parte del fondo norte. Esto ya lo vimos la temporada pasada. Todo el panelado colocado. Vaya pareado que me acabo de montar. Súper bonito, la verdad, los acabados. Con los focos en el techo colocados. Ahí los tenéis. Brutal, la verdad. Esto ya lo vimos la temporada pasada. Ahora pasaremos por allí para ver si han colocado más iluminación. Aquí ya sabéis que colocaron los dispositivos LED color cálido, y este acceso, este vomitorio, también vimos cómo lo pintaban, tanto en los laterales como en el propio techo. Aquí no hay novedades. Lo dicho, si seguimos avanzando hacia la parte de la Torre C, veremos si han avanzado los trabajos tanto en los accesos como en los interiores, en las galerías. Esta parte de aquí
creo recordar que ya estaba realizada, ya estaba terminada. Así que yo creo que vamos a avanzar hasta la zona que más o menos crea que es donde nos quedamos y seguimos grabando. Por cierto, antes de seguir, antes de continuar, tenéis aquí los acabados en el contorno del terreno de juego. Mirad la U televisiva, las nuevas pantallas que han incorporado este año 2024-2025, esta temporada. Aquí podéis ver al azul navy como predomina alrededor del terreno de juego, ese terreno de juego que sabéis que también han cambiado hasta hace muy poquito y que tenemos césped nuevo. Este es el primer partido con el nuevo césped. Y ahí tenéis también la parte de la banda del fondo norte con ese acabado azul navy, esa moqueta azul marino. Allí la verdad que se ve muy pero que muy bien porque no coincide con la U televisiva y podemos ver el contraste del césped verde, césped artificial verde, la moqueta azul navy y también los nuevos asientos, esos asientos color azul navy, azul marino, que tenemos en esa grada baja del lateral este. Aquí tenéis los banquillos que no han sufrido ninguna novedad, lo único el suelo, que han colocado también esa moqueta de color azul marino. No ha sufrido gran novedad, lo único también que vimos es cómo mordían los laterales de la zona de las viseras, ese techo de los banquillos, y que de momento pues no observamos ninguna novedad al respecto, así que habrá que seguir esperando a otro margen, a otro parón, a ver si realizan algún otro cambio. A ver si nos da tiempo y podemos pasar por la parte de atrás de los banquillos para ver esos nuevos asientos que han hecho en este parón, porque algo han hecho. Ya sabéis que quitaron los asientos en ese lugar y trabajaron, construyeron, remodelaron. Hemos pasado por la parte de allí, que es justo la zona por donde hemos visto toda esa estructura, pero no hemos conseguido pasar a este lugar, que es donde están las vallas. Ese ahora, en el descanso del partido, podemos ir para allá y subir el dispositivo por encima de la valla, pero es que hay mucha seguridad por allí y posiblemente me digan algo. También tenemos que visitar el primer anfiteatro. Mirad esos nuevos asientos de la zona VIP en la parte central del lateral este, donde ya sabéis que han ensanchado estos pasillos colocando esas balizas correspondientes, así que ahora vamos a ir para allá, Venga, seguimos avanzando. Hoy gana el Real Madrid. Sí, lo intuyo, lo presiento. Venga, dale el like y suscríbete, madridista. Bueno, como podéis ver, aquí todavía no han colocado los acabados finales. Aquí sí, porque creo que sí. En este lugar justo sí. Aquí no estaba antes. Uy, perdón. Así que poco a poco van avanzando. La verdad que muy despacito, pero van avanzando. Y vamos a ver hasta dónde llegan. Hasta dónde han llegado. Perdón. Gracias. Hasta dónde han llegado colocando estos remates finales. Bueno, primero voy al baño. Aquí tenéis los acabados finales en esta zona. Estos accesos más cercanos a la Torre C. Esta es otra de las partes donde siguen trabajando, en los vomitorios. Y mirad, porque se han avanzado en la colocación del panelado y estos focos que han ido colocando en las galerías internas del primer anfiteatro del fondo norte y ya lateral oeste. Sale el Real Madrid. Bueno, seguimos. Esta es la Torre D, perdón. Esta es la Torre D. Antes he dicho Torre C, creo. Esta es la Torre D. Mirad el panelado que han colocado. Y creo que se han quedado... No, siguen, Estas son ya accesos. Estos son accesos del lateral oeste. En breve veremos las puertas 0. Mira, aquí ya se han quedado. Aquí todavía falta por pintar eso. Vamos a ver si podemos ver las puertas 0, 1 y 2 desde este lugar. Aquí sí han avanzado, aquí sí han terminado. Con tu apellido.
No te va a querer como yo. Oh, qué chulo. Mira qué chulo. Qué chulo, 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 ¿eh? Construyendo un sueño juntos. Mira qué chulo. Esto no estaba la temporada pasada, ¿eh? Y aquí creo que ya coincide con la puerta 1. Efectivamente, esta es la puerta número 1. Esta es la 0. Con moqueta también en el suelo. Moqueta en este caso gris oscuro. Y en las paredes tenéis los escudos que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esta es la puerta 0. Ahí están las pantallas. Y aquí también han pintado en ese acceso, y esta es la 98. Esta es la 98. Qué auténtica pasada, ¿eh? Qué auténtica pasada, chicos. Este vídeo puede durar, pues, fácilmente 40 o 50 minutos, ¿eh? Es que con todo lo que estamos viendo. Y aquí ya no creo que veamos mucho más. Son accesos a esas áreas VIP. Esto a lo mejor es material. Ahí está. Material acopiado. Y aquí no sé qué hay, la verdad. No pienso meter la mano porque hay mucha seguridad por aquí. No hay mucho más por aquí. Y este es uno de los accesos normales. Ahí lo tenéis. Las escaleras. Y nada, los acabados finales. Esta es la puerta 96 y 95. Aquí ya está todo prácticamente listo. Imagino que ya remates finales es lo que tienen que dar en este lugar. Bueno, volvemos al segundo anfiteatro del lateral este. Vamos a ir a la parte VIP, a la parte central, para ver los trabajos que han hecho. Ya sabéis que en este lugar pintaron el techo, este color negro, y en la parte inferior las paredes y pilares de color blanco, donde luego imagino que taparán con ese panelado envolviéndolo hasta su trabajo final. Parte central tenemos que ir. Mira, redondo. Redondo, como mi culete. Bueno, esta es la parte del primer anfiteatro. Esta es la zona del primer anfiteatro, zona VIP, como podéis ver, bandejitas para allá, bandejitas para acá. Y creo que nos han capado la zona del primer anfiteatro, del lateral este. Estoy intentando por todos los medios poder entrar ahí, pero no puedo, y ya estoy sudando. Ahora que no hay música podemos ver el Sky Bar, al menos lo que podemos ver desde este lugar. Ahí tenemos las mesas. No se ve nada, Espero que veáis algo porque yo no veo nada. Se ve mucho el reflejo de los aficionados sentados. Bueno, pues esto van a ser zonas interactivas para los niños, para los más jóvenes, para que puedan interactuar cuando vengan a un evento o a algún partido. También lo van a hacer en el fondo norte y diferentes zonas. Bueno, ya ha terminado el partido y mirad cómo van desalojando todas las porterías. Han desalojado también los escudos del Real Madrid y ya están cortando el césped, que después del partido quiero que veáis, por eso quiero grabar este momento, para que veáis cómo se queda el césped después del partido. Prácticamente una alfombra, Hasta incluso parece que no se ha jugado al fútbol en el día de hoy, Mira, ahí están ya cortando el césped. Ahí podéis ver a los jugadores calentando, quitando las porterías, y van a meter
el césped, pero vamos, inminente, ¿eh? Están quitando todo alrededor y en cualquier momento lo van a meter ya en el hipogeo. Así que nada, estas son las novedades, un día de partido. No me ha dado tiempo a ver todo, la verdad, porque yo pensaba y tenía mis planes en mi cabecita ver muchas más cosas, pero no me ha dado tiempo. Es que realmente es 1 hora y pico y tienes que estar andando por todos los lugares del interior. Pero bueno, para el próximo partido, el fin de semana que viene, lo haremos aquí en el canal. Así que dale al like y suscríbete, madridista.